Escucha bien. En este canal te traigo ciencia ficción que te hace volar la mente. Pero tú querías algo más oscuro, algo crudo. Así que creé un segundo canal totalmente nuevo, y ya está cargado con implacables historias de venganza, giros impactantes y finales tan intensos que te dejarán sin palabras. Si la emoción de la ciencia ficción te atrapa, el drama implacable de la venganza te va a volar la cabeza. El enlace está aquí mismo en pantalla y en la descripción. No esperes, entra ahora, suscríbete y adéntrate en el mundo más oscuro que me pediste crear para ti. Con efecto inmediato, la Tierra se retira del Consejo Galáctico. Tratados nulos, deudas anuladas, amenazas bienvenidas. Lo firmaba un hombre del que nadie fuera de la estructura militar terrestre había oído hablar. Ni un presidente, ni un diplomático, ni un enlace designado por el Consejo, solo una firma contundente: Comandante Reeves. Y en ese instante, sin un solo disparo de advertencia o movimiento de flota, 1.000 millones de sistemas contuvieron el aliento. Recuerdo el silencio que siguió, no en la Tierra, sino allá afuera, en los sistemas exteriores. Yo estaba destinado a bordo del acorazado clase Furia Vindicator, realizando maniobras orbitales cerca de Enceron, un planeta vinculado al Consejo, repleto de negociadores de piel suave y élites alimentadas por la burocracia que nunca habían empuñado un arma. Fueron los primeros en entrar en pánico. Vi al alto representante de Enceron caer de rodillas en la cámara de mando mientras el mensaje se repetía en bucle. Sus túnicas plateadas se arrugaron bajo el peso de la revelación. Él sabía lo que todos nosotros sabíamos en el fondo. La Tierra no se andaba con faroles. Éramos la única raza en el Consejo que se ganó su asiento a través de la guerra, no de la diplomacia. Cuando las colmenas Karuba llegaron chirriando a través del vacío Ardent un siglo atrás, el Consejo envió sondas y panfletos. La Tierra envió armas nucleares y botas. No evolucionamos en armonía como los Silkai ni pasamos milenios filosofando como los Tirvana. Evolucionamos en sangre, en traición, en lucha. Eso nunca nos abandonó. No importaba cuántos trajes pulcros nos enfundaran para las reuniones del Consejo. Pero yo no era un político. Era un soldado. Y cuando la Tierra hizo esa llamada, todo cambió en mis huesos. El enlace de mando se cortó, las cadenas de suministro interrumpidas, las órdenes cesaron, solo estática en cada frecuencia con destino a la Tierra. Estábamos solos. El capitán Brandt permanecía en silencio en el puente, con los brazos cruzados firmemente sobre el pecho. No se inmutó. Solo asintió una vez, como si lo hubiera esperado. Quizás lo había hecho. La paciencia de la Tierra con el Consejo se había agotado con los años. Cada petición de apoyo militar, denegada. Cada solicitud de tecnología, bloqueada. Cada insulto de especies petulantes, tragado. Quizás finalmente habíamos tenido suficiente. Uno de los oficiales subalternos habló, con la voz temblorosa. Señor, el protocolo dicta que regresemos al mando terrestre. Ya no hay mando terrestre, replicó Brandt, mirando por el visor. Solo estamos la Tierra y nosotros. Fuera. Los puertos espaciales de Enceron comenzaron los procedimientos de cierre. Transmisiones de pánico llegaban de las naves del Consejo. Por favor, confirmen que esto es un malentendido. Mando terrestre, responda. Por favor, responda. No entendían lo que significaba. Nunca lo harían. La Tierra no solo se retiraba de la política. Estaba quitando la espoleta. 3 horas después, se movilizó la primera flota. No la nuestra, la suya. Naves de ejecución del Consejo comenzaron a rodear los puestos de avanzada alineados con la Tierra. Sondas de vigilancia desplegadas. Los interrogatorios comenzaron. Recibí la noticia de que la estación diplomática terrana en Saleit Prime había sido asaltada por ejecutores del Consejo. 10 humanos muertos, un diplomático golpeado. Sin respuesta de la Tierra, sin represalias, solo silencio. Eso fue lo que más los asustó. Los humanos no permanecen en silencio a menos que estén planeando algo. Yo estaba en la cubierta de observación inferior, mirando las estrellas e intentando dar sentido a lo que vendría después. Siempre habíamos luchado por nuestro lugar en la galaxia, arrancándolo centímetro a centímetro, sistema por sistema.
Y ahora lo estábamos dejando ir, no porque fuéramos débiles, sino porque ya no queríamos su permiso. Nos menospreciaban. Esas supuestas especies iluminadas veían nuestra rabia como salvajismo, nuestra lealtad como terquedad, nuestro ingenio como imprudencia. Amaban nuestros músculos, odiaban nuestra voz. Querían nuestras armas, no nuestras opiniones. Así que les dimos lo que querían. Nos fuimos. Sentí el cambio ondular a través de los sistemas como una onda sísmica en el espacio. Cada colonia exterior, cada flota fronteriza, cada planeta con siquiera una pizca de sangre terrana, de repente sin ataduras. No más mando centralizado, no más reglas de enfrentamiento. El Consejo había pasado siglos construyendo un orden, y la Tierra acababa de elegir el caos. No creo que la mayoría de ellos entendiera nunca lo peligroso que podía ser el silencio. Habíamos estado gritando durante años en las cámaras del Consejo, en cumbres diplomáticas, en canales subespaciales suplicando refuerzos mientras nuestras colonias exteriores eran despedazadas por incursores que el Consejo pretendía que no existían. Cada advertencia que la Tierra dio fue descartada como agresión. Paranoia. Típica volatilidad humana. Así que cuando dejamos de hablar, ese fue nuestro grito de guerra. 3 días después de la retirada, fui convocado a la bahía de operaciones seguras en la cubierta 4. Los pasillos eran diferentes ahora. Tensos, sin charlas casuales, sin bromas en el comedor, solo la energía fría y decidida de gente preparándose para algo que no podían nombrar. Me crucé con tripulantes cuyos ojos estaban fijos en el suelo. Mandíbulas apretadas, ojos inyectados en sangre. Ya no éramos soldados del Consejo. Éramos huérfanos de un mundo seccionado. Y el vacío entre esa revelación y lo que vino después. Esa fue la parte que asustó incluso al más duro de nosotros. Cuando entré en la bahía de operaciones, el capitán Brandt ya estaba allí, inclinado sobre la mesa holográfica, con una proyección arremolinándose con movimientos de flota en tiempo real. No la nuestra, la suya. Naves del Consejo se estaban reposicionando en múltiples sectores. La subflota 92 rodeando el cinturón de Archon. Batallones de ejecución moviéndose hacia las rutas comerciales terranas. Sin declaraciones de guerra, solo una presión lenta como un depredador apretando su agarre alrededor de un animal herido. ¿Algún contacto de la Tierra?, pregunté. Brandt no levantó la vista. Todavía en negro. ¿Cuánto tiempo vamos a esperar? Tocó la mesa holográfica, hizo zoom en un sistema señalado, Galens Ridge, una pequeña colonia minera terrana poblada principalmente por ingenieros civiles y contratistas de minerales. La señal parpadeaba en rojo. Galen se apagó hace 2 horas, dijo. La última transmisión fue perturbadora. Tocó de nuevo. La transmisión se reprodujo, crepitante, distorsionada, apenas coherente, pero suficiente para entender. Gritos, explosiones, una frase repetida a través de la estática. No están negociando. Están exterminando. La sangre se me heló. Brandt la apagó. Están limpiando las colonias fronterizas, dijo. Por debajo de la mesa, sin registro oficial, sin enfrentamiento abierto. Lo llaman contención. Contención. Así lo llamaban cuando no querían admitir el miedo. Cuando querían que la galaxia creyera que todo estaba bajo control. Miré fijamente las luces parpadeantes en la mesa holográfica. Cada sistema rojo. Cada señal perdida. No era solo un problema logístico. Eran vidas. Familias. Colonias terranas que confiaban en que la bandera de la Tierra las protegería sin importar cuán lejos vivieran. Pero ahora esa bandera estaba en silencio, y los buitres se estaban acercando. ¿Por qué no tomamos represalias?, pregunté. Tenemos la potencia de fuego. Podríamos destrozar sus flotas de ejecución en horas. Brandt finalmente me miró, ojos cansados, la ira enterrada bajo la contención. Porque quieren que lo hagamos. Quieren una excusa para declararnos agresores rebeldes. En el momento en que disparemos primero, nos pondrán la etiqueta que han estado ansiosos por usar desde el día en que obtuvimos un asiento en su mesa. Así que, vamos a dejar que masacren a nuestra gente. No, dijo, con voz baja. Vamos a hacer que parpadeen primero. Para el 5.º día,
La mitad de las colonias exteriores de la Tierra habían cortado lazos con el Consejo voluntariamente. No porque la Tierra se lo ordenara, sino porque habían visto lo que se avecinaba. La arrogancia del Consejo se estaba desvaneciendo. Habían construido su imperio sobre el equilibrio, el control, las amenazas diplomáticas y la presión económica. Pero la Tierra nunca jugó su juego según las reglas. Nos criamos en el caos. Prosperamos en él. Y ahora no estábamos solos. Llegó una transmisión desde Nuevo Ridgar, una de las colonias más externas de la Tierra. El gobernador, un exmilitar llamado Albore, estaba de pie frente a una bandera empapada de humo y llamas. Detrás de él, las ruinas de las torres de vigilancia del Consejo yacían en escombros. No seremos gestionados. No seremos pacificados. La Tierra estuvo con nosotros cuando la galaxia no lo hizo. Así que ahora estamos con la Tierra. Vengan a por nosotros, y no pediremos permiso para desangrarlos. La señal se extendió como un reguero de pólvora. Otras 27 colonias se hicieron eco de la misma postura en cuestión de horas. Los burócratas del Consejo buscaban explicaciones a la desesperada. Los noticieros se inundaron de especulación, pánico. La galaxia siempre había visto a los humanos como volátiles pero predecibles. Ahora la imprevisibilidad se había convertido en nuestra arma. Pero con la imprevisibilidad vino el aislamiento. Esa noche me senté solo en mi litera mirando la vieja fotografía que guardaba detrás del panel de mi taquilla. Mi hermano Jack sonriendo con sus hijos frente a su granja hidropónica en Epsilon 9. Esa colonia también se había apagado. Sin alertas, sin ataques confirmados, solo silencio. Traté de imaginar cómo debió haber sido. Ejecutores del Consejo en órbita cortando las redes eléctricas bajo el pretexto de precaución, arrastrando a los hombres a las calles para interrogarlos. Quizás Jack se paró frente a su casa con esa mandíbula terca suya y les dijo que no eran bienvenidos. Quizás le dispararon donde estaba. Quizás nunca le dieron esa oportunidad. Apreté la foto hasta que el borde del laminado se clavó en mi pulgar. La rabia no llega en una gran ola. Se filtra. Silenciosa, corrosiva, arrastrándose bajo tus costillas hasta que te posee. Esa noche, supe que no iba a quedarme de brazos cruzados mientras el Consejo desangraba a mi gente a puerta cerrada. Al diablo la diplomacia. Al diablo la contención. Si la Tierra no iba a hablar, yo lo haría. A la mañana siguiente, recibimos nuestro primer mensaje de la Tierra. No llegó a través de canales oficiales. No estaba codificado en formato de grado militar. Vino de un satélite minero cerca de Titán, una baliza de emergencia primitiva, reutilizada, redirigida y modificada para reproducir una línea de texto en bucle. Dejad que den el primer corte, luego los desangraremos. Era una señal fantasma, pero era inconfundible. La Tierra no estaba rota. La Tierra estaba observando. Eso lo cambió todo. El capitán Brandt ordenó un cambio de ruta de nuestra patrulla. Nos separamos de Enceron y nos dirigimos a la línea Dravik, el borde exterior del espacio controlado por el Consejo, una tierra de nadie de colonias a la deriva, estaciones de suministro abandonadas y sindicatos criminales. No íbamos allí por diplomacia. Íbamos a enviar un mensaje. Informé a mis hombres en el hangar. 40 soldados, todos nacidos en la tierra, todos voluntarios, sin implantes del Consejo, sin lealtad a nadie más que a la Tierra. Se lo expuse claramente. Ya no somos soldados, les dije. No según sus estándares. Somos fantasmas, sombras, y las sombras atacan cuando nadie está mirando. Sus ojos se iluminaron. No con sed de sangre, con claridad. No estábamos aquí para empezar una guerra. Estábamos aquí para terminar con la mentira de la paz. Atacamos la estación de laboratorio clandestina del Consejo en Carbis 12 a las 0300 horas. La inteligencia mostraba que se estaba utilizando para interrogar a colonos terranos bajo protocolos de cuarentena cenológica. Ese era su nuevo término para la tortura. Rompimos su perímetro en menos de 3 minutos. Sin anuncios, sin advertencias. El primer guardia nunca nos vio venir. Nos movimos por los corredores como segadores, silenciosos, eficientes, sin remordimientos. Mi rifle pateó una vez, centro de masa,
y el administrador de piel azul cayó al suelo, todavía aferrado a su tableta de datos llena de cargos falsos e informes falsificados. No tomamos prisioneros. No celebramos juicios. Liberamos a cada humano en ese agujero infernal. Luego colocamos cargas en cada sistema vinculado a sus registros de contención. Sin supervivientes, sin pruebas, solo un mensaje frío y claro. Herís a los nuestros. Quemamos lo vuestro. Para cuando regresamos al Vindicator, el Consejo había emitido su primera declaración oficial sobre la retirada de la Tierra. Un llamado a la unidad galáctica colectiva, una exigencia de readmisión de la Tierra bajo estrictas revisiones de cumplimiento, una amenaza envuelta en terciopelo, impregnada de desesperación. El capitán Brandt lo leyó en completo silencio. Luego arrugó la pantalla digital y la arrojó al conducto de eliminación. «Diles que no», dijo. Asentí. «¿Quieres que sea educado?» Esbozó una rara sonrisa. «Demonios, no». La guerra no comenzó con una explosión. Comenzó con la duda. Una por una, las especies menores comenzaron a cuestionar al Consejo. No públicamente, no en sus salas de gobierno, sino en reuniones susurradas, en mensajes cifrados pasados entre capitanes y gobernadores de colonias. La Tierra se había retirado. Sí, pero lo que fue peor fue lo que siguió. La verdad, sin filtrar, cruda y condenatoria. El Consejo siempre se enorgulleció del orden, la diplomacia y la paz. Pero construyeron esa paz sobre una justicia selectiva. Sus archivos ocultaban campañas enteras de supresión sancionada, purgas clandestinas y sabotaje tecnológico a especies menos cooperativas. Y ahora la Tierra estaba filtrando esa historia a cada sistema que alguna vez había sentido la bota del Consejo en su cuello. Y teníamos muchas botas que mostrar. Todavía estaba destinado a bordo del Vindicator cuando llegó la primera oleada de respuestas. La mayoría eran anónimas, pero no eran vagas. Mensaje terrano recibido. Confirmado. Nuestras colonias experimentaron contención similar. Registros cifrados a continuación. Vimos a los Karuba quemar 2 de vuestros planetas. El Consejo guardó silencio. Estamos listos para hablar. Nuestro imperio recuerda la resistencia humana en la cresta de Arca. No lo olvidamos. Nuestros guerreros tampoco. La Tierra no necesitó alzar la voz. Todo lo que tuvo que hacer fue decir la verdad. Y el silencio hizo añicos galaxias. Pero no confiábamos solo en los mensajes. Necesitábamos acción. Y así les dimos fuego. Lideré la operación Velo de Polvo yo mismo. Un pequeño escuadrón, una nave, una operación de infiltración profunda en la aguja Kerbin, un centro de datos del Consejo disfrazado de puesto diplomático. Oficialmente, almacenaba acuerdos comerciales. En realidad, era el archivo extraterrestre más grande de operaciones de presupuesto negro, incluyendo todo lo que alguna vez hicieron a la Tierra y sus colonias. La misión era simple: entrar, extraer los núcleos de datos y transmitir la evidencia a través de todos los relés de comunicaciones conocidos. Inrastreable, descentralizado y permanente. Llevábamos armadura negra, sin insignias, sin marcadores de facción. Si nos atrapaban, nos llamarían terroristas. Pero la verdad no necesita un nombre. Solo necesita ser vista. Rompimos la aguja a través de su vientre. Túneles de mantenimiento nunca destinados al transporte de personal. El hedor a combustible y metal era denso en el aire. Guié al equipo a través de un paso firme, cada paso resonando en el silencio. Los guardias Kerbin eran blandos. Agentes de escritorio del Consejo entrenados más en teoría ética que en guerra. El primer contacto fue risible, un burócrata pálido de 4 ojos intentando activar un protocolo de defensa que ya habíamos bloqueado. No llegó a terminar su frase. Llegamos a la bóveda de datos en 8 minutos. 2 minutos para descifrar el cifrado. 30 segundos para transmitirlo todo. Operaciones contra colonias terrestres, rastros de financiación para escuadrones de ejecución, órdenes secretas para sabotear diseños de naves terranas, incluso comunicados falsificados destinados a incriminar a los humanos en eventos de sabotaje interespecies. La verdad se derramó por 1 millón de sistemas, y la galaxia entró en pánico. En cuestión de horas, estallaron disturbios en Valerín Prime,
un mundo central del Consejo. Miles de civiles no humanos tomaron las calles exigiendo transparencia. Otros saquearon las cámaras del Consejo y transmitieron discursos en frecuencias robadas. La Tierra no disparó un solo tiro. La Tierra desveló la máscara. El capitán Brandt y yo estábamos en la sala de guerra del Vindicator, viendo cómo se desarrollaba todo. Protestas, incendios, flotas del Consejo siendo retiradas de las patrullas fronterizas terranas para defender sus propios sistemas centrales. El orden al que se aferraban se estaba derrumbando bajo el peso de sus mentiras. Brandt se cruzó de brazos, los ojos duros pero tranquilos. Subestimaron el poder de la verdad. No respondí de inmediato. Estaba viendo una transmisión de video de una manifestante de pie en los escalones de la plaza del Consejo. Sostenía una bandera humana en una mano y una pancarta que decía: si la Tierra dice no, ¿por qué nosotros todavía decimos sí? Ese fue el momento en que me di cuenta de que la guerra no se iba a librar como esperábamos. Esto ya no era sobre armas. Era sobre el miedo. Nosotros lo teníamos. Ellos no. El Consejo convocó una asamblea de emergencia 3 días después. Todas las especies miembros fueron convocadas. La Tierra excluida, obviamente. Lo enmarcaron como una conferencia de unificación, pero sabíamos que no era así. La desesperación resumaba de cada palabra de su transmisión. El Consejo Galáctico asegura a todos los sistemas que las recientes filtraciones son exageradas, tergiversadas y manipuladas por elementos terranos radicales. Hacemos un llamado a la unidad. Hacemos un llamado a la razón. Y hacemos un llamado a la desmantelación inmediata de las flotas terranas rebeldes en violación de los acuerdos de paz. Era patético, pero peligroso, porque cuando los tiranos empiezan a perder el control, no suplican, queman. El Consejo aprobó una resolución de emergencia autorizando ataques preventivos contra facciones terranas no conformes que operaran fuera del espacio terrestre. Intentaron justificarlo con tecnicismos legales, pero todos sabían lo que significaba. Iban a empezar a matar humanos de nuevo. Solo que ahora no lo llamaban contención. Lo llamaban seguridad galáctica. El capitán Brandt permaneció en silencio después de la votación. Luego se volvió hacia mí. Se acabó la espera. No íbamos a seguir jugando al fantasma. Íbamos a convertirnos en la tormenta. Nuestro contraataque no fue masivo. Fue quirúrgico. Atacamos depósitos de ejecución, cadenas de suministro, puestos de escucha del Consejo en el espacio profundo. No para destruirlos, solo para sus sistemas, dispersar sus flotas y sembrar la confusión en su logística. Cada ataque que realizamos fue limpio, brutal y dejó una etiqueta digital grabada en los restos. Queríais nuestro silencio. Ahora vivid con nuestra voz. Ya no estábamos solos. Los clanes Beric, una especie guerrera exiliada que el Consejo declaró incivilizada, se unieron a nuestra causa. Los corredores Dravati, durante mucho tiempo en la lista negra de los sindicatos comerciales del Consejo, nos ofrecieron tecnología de comunicaciones que ni siquiera habíamos soñado que existía. Incluso los pacíficos eruditos que no habían luchado en una guerra en 4.000 años, comenzaron a proteger colonias terranas bajo sus códigos planetarios para protegerlas de los escaneos del Consejo. Esto ya no era una rebelión terrana. Era un ajuste de cuentas galáctico. El Consejo cometió un último error. Apuntaron a la Tierra, no con flotas, no con bombas, con un virus. Una carga biológica lanzada desde un carguero del Consejo que se hacía pasar por un buque comercial fue interceptada en el anillo de asteroides justo fuera de la órbita de la Tierra por la Guardia de Orión, una de las últimas unidades de defensa local supervivientes. La carga contenía un compuesto nanoviral diseñado para desactivar la actividad neuronal humana en 72 horas. Genocidio envuelto en diplomacia. Negaron el ataque, por supuesto, lo llamaron un actor rebelde, lo achacaron a un mal funcionamiento. Pero nosotros sabíamos la verdad. Todo el mundo la sabía. La Tierra no emitió un comunicado. No tuvo que hacerlo. El día después del ataque fallido, 12 sistemas del Consejo se desconectaron en apagones coordinados. No destruidos, no bombardeados. Sus satélites simplemente dejaron de funcionar. Sus bases de datos borradas. Sus comunicaciones silenciadas.
La Tierra había despertado a su arma más antigua, la división fantasma. Un mito, según el Consejo, un proyecto negro terrano abandonado. Nada más que rumores. Excepto que ya no eran rumores. Estaban de vuelta. Y estaban en todas partes. Ningún sistema estaba a salvo. Ninguna flota era inmune. La galaxia que una vez se burló de la imprevisibilidad humana ahora la temía con cada aliento. Porque los humanos no luchaban por el dominio. Luchábamos por la verdad, por la venganza, por la memoria. Y teníamos siglos de ella almacenada como pólvora tras los dientes apretados. Al 10º día, el Consejo comenzó a evacuar sus planetas centrales. No porque la Tierra los amenazara, sino porque la Tierra no decía nada en absoluto. Ese silencio. Esa fue nuestra última palabra. No vino con un discurso. Vino con la galaxia finalmente haciéndose la pregunta que la Tierra siempre supo que se harían. ¿Qué pasa cuando a la humanidad ya no le importa lo que piensas? La respuesta: pierdes el control. Pierdes el miedo. Lo pierdes todo. Y la Tierra empieza a reescribir las reglas. Siempre pensé que el Consejo se rompería por la presión externa, desmoronándose bajo el peso de los levantamientos y las revueltas coloniales, pero estaba equivocado. El golpe de gracia vino desde dentro. Comenzó con el canciller Airix, uno de los delegados Silkai de mayor rango, que siempre se había presentado como un escéptico de línea dura con los terranos. En las reuniones del Consejo, había sido la voz más fuerte que abogaba por una mayor regulación de los avances tecnológicos de la Tierra. Una vez afirmó que la creatividad de la humanidad era un subproducto de una agresión no refinada. Así que imagina la sorpresa cuando desertó. No en silencio, no en las sombras, sino públicamente. Transmitido en vivo a través de 3 mundos del Consejo, declaró que el Consejo ya no hablaba por su pueblo. Alimentamos la mentira del orden mientras sofocábamos el fuego de la verdad, dijo Airix, su pálida piel verde marcada con cortes rituales de arrepentimiento. La Tierra no es la amenaza. La Tierra es el espejo, y no podemos enfrentar lo que refleja. Desapareció después de ese discurso. Nadie lo ha vuelto a ver. El rumor dice que se unió a Reeves, y fue entonces cuando comenzaron los susurros. Comandante Reeves. Hasta entonces, había sido un fantasma. Su nombre había estado en la orden de retirada original, pero nadie había visto su rostro. Sin entrevistas, sin grabaciones, solo rumores de un hombre que una vez dirigió los proyectos negros de la Tierra con una precisión lo suficientemente fría como para congelar una estrella. Decían que desapareció después de la campaña del vacío Ardent. Decían que rechazó ascensos. Decían que eligió el silencio en lugar de un asiento en la mesa galáctica. Todos pensábamos que estaba muerto. Pero entonces, uno por uno, los sitios clandestinos del Consejo comenzaron a caer. No bombardeados, no asaltados, sobrescritos. Núcleos de IA enteros fritos desde dentro. Cierres de seguridad reventados por algoritmos desconocidos. Drones reprogramados en pleno vuelo para volverse contra sus manejadores. No eran ataques. Eran amputaciones quirúrgicas. La división fantasma. La división de Reeves. Estaba de vuelta. Y no lideraba a un ejército. Lideraba una idea. En el Vindicator, monitoreamos el colapso en tiempo real. Docenas de planetas del Consejo cerraron sus fronteras. Otros entregaron sus flotas a gobernadores locales por temor a que sus propios soldados se amotinaran. Para cuando la delegación turbana, una de las especies más pacíficas del Consejo, emitió un comunicado condenando las acciones del Consejo contra la Tierra, supimos que la galaxia se inclinaba hacia algo irreversible. Me reuní con el capitán Brandt en la sala de reuniones. Estaba de pie en la oscuridad, observando una proyección del mapa galáctico. Docenas de puntos rojos, posiciones de la flota del Consejo, parpadeaban con advertencias de inestabilidad. Se están devorando a sí mismos, dije. No respondió al principio, solo miró el mapa como si intentara ver sus huesos. ¿Alguna vez te has preguntado, dijo finalmente, si este era el plan desde el principio? ¿Qué? ¿La Tierra separándose? No. Esto, dijo, señalando el caos. El silencio, las filtraciones, los golpes quirúrgicos,
La ausencia de la voz de la Tierra mientras todo el consejo implosiona. Fruncí el ceño. ¿Crees que Reeves planeó el colapso? Creo que nunca supimos realmente de lo que era capaz. Brandt se volvió hacia mí. Sus ojos no estaban asustados. Estaban calculando. Encuéntralo. Rastrear a Reeves era como perseguir una sombra en un huracán. Sin registros de naves, sin avistamientos confirmados, solo ecos. Capitanes susurrando sobre una nave terrana operando en el espacio profundo, entregando armas a células de resistencia y desapareciendo antes de que los sensores los detectaran. Entonces tuvimos un golpe de suerte. Un paquete de datos anónimo aterrizó en nuestra red de comunicaciones, enterrado en códigos de cifrado del Consejo. Solo una palabra en terrano estándar en la parte superior. Moridan. Una luna rebelde orbitando un planeta muerto en el espacio inexplorado. Sin asentamientos, sin comercio, solo silencio. Reuní a un equipo y partí en 1 hora. Aterrizamos en Moridan en plena noche. El cielo era negro como el carbón, las estrellas ocultas tras un espeso velo de ceniza y estática. Nuestras botas crujían sobre piedra cubierta de escarcha mientras nos acercábamos a la estructura. Un enorme monolito de obsidiana que pulsaba débilmente con energía oculta. Sin guardias, sin defensas, solo una única puerta abierta. Y dentro, silencio. Seguimos un estrecho corredor hasta que se abrió a una vasta cámara subterránea, tenuemente iluminada por suaves luces blancas que parecían emanar de las propias paredes. Y allí estaba él, Reeves, más viejo que en las fotos, rostro curtido, barba gris, pero esos ojos, aún muertos de frío, aún enfocados. No nos saludó, no preguntó quiénes éramos. Simplemente se giró y dijo, «Llegáis tarde». «Comandante». «No me llames así», espetó. Ese rango murió con la confianza del Consejo. «Llámame simplemente lo que soy». Dudé. «¿Y qué es eso?» Se acercó a una consola y activó una proyección. Imágenes de colonias del Consejo en llamas, humanos siendo arrastrados por el barro, sitios clandestinos aún operativos a pesar de las negaciones del Consejo. Luego me miró a los ojos. «Soy el ajuste de cuentas». Hablamos durante 3 horas. Reeves había construido algo más grande de lo que imaginábamos. No una rebelión, ni siquiera una resistencia, un reinicio. No intentaba ganar una guerra. Intentaba acabar con el sistema. El Consejo se había convertido en un parásito, alimentándose de la obediencia de aquellos demasiado asustados para desafiarlo. La Tierra no fue la primera en sufrir, solo la primera en defenderse lo suficientemente alto como para despertar al resto. Su división fantasma se había infiltrado en casi todos los centros de comunicación del Consejo. Ellos estaban detrás de las filtraciones, los apagones, las revueltas silenciosas, y Reeves apenas estaba comenzando. «No hay consejo», dijo. «Solo miedo. Y cuando ese miedo se vuelve hacia adentro, en duda, colapsan. Siempre colapsan». No podía negarlo. Lo había visto de primera mano. Pero aún tenía que preguntar, ¿cuál es el final del juego? Se inclinó hacia adelante. Dejar que la galaxia queme a los viejos dioses, y luego dejar que los humanos les enseñen a vivir en las cenizas. Regresamos al Vindicator un día después con el cristal de datos de Reeves que contenía el protocolo de mando para la siguiente fase del plan de la Tierra. Se lo di a Brandt sin una palabra. Lo miró durante un largo rato. Luego, sin dudar, lo insertó en nuestra consola central. La nave pulsó una vez. Cada sistema se realineó. Nuevas coordenadas, nuevos contactos de flota, nuevas órdenes. La Tierra había hablado, no con palabras, con acción. La semana siguiente fue fuego. Células durmientes terranas se activaron en cada cuadrante conocido. Los sistemas bancarios del Consejo implosionaron bajo sabotaje cibernético. Poblaciones enteras se negaron a pagar impuestos planetarios. El alto asiento del Consejo, bombardeado por sus propios droides de seguridad. Podían culpar a la Tierra todo lo que quisieran, pero ya nadie les creía. Y Reeves se había ido de nuevo, como un fantasma, pero esta vez dejó algo atrás. Un bucle de señal que se reproducía en cada canal proscrito, cada red de resistencia,
cada sistema alineado con la Tierra. Solo 4 palabras. No hemos terminado. Sin bandera, sin himno, solo una promesa. El tipo de promesa que solo un humano hace después de que el mundo le ha escupido una vez de más. El tipo de promesa que cumples, incluso si eso significa quemar las estrellas. Comenzó como todos los finales, lento, y luego de repente. El colapso del Consejo no estuvo marcado por ninguna batalla en particular. No hubo una gran confrontación final. Ninguna dramática última resistencia. El fin llegó con 1.000.000 de pequeños cortes, desangrando un imperio que ya no sabía quién le servía y quien simplemente sonreía mientras afilaba cuchillos a sus espaldas. Sectores enteros se declararon en rebeldía. El bloque comercial Belsari, una vez el motor comercial más leal del Consejo, rompió todos los contratos de la noche a la mañana y declaró su neutralidad. La red de comunicaciones Dravati, responsable del 60% del enrutamiento de señales intergalácticas, misteriosamente redirigió sus satélites hacia sistemas alineados con la Tierra. Las líneas de suministro desaparecieron. Las flotas quedaron varadas en el espacio profundo. Todo porque la Tierra eligió marcharse. No necesitábamos conquistar la galaxia. Solo necesitábamos dejar de preocuparnos por lo que pensaba de nosotros. Y eso los rompió. De vuelta en el Vindicator, todo cambió después de que el cristal de datos de Reeves se activara. Recibimos coordenadas, docenas de ellas, de células durmientes terranas, depósitos cifrados y contactos de la Alianza que habían estado inactivos durante décadas. Reeves había pasado años preparándose para este momento, y ahora su plan se desarrollaba como una tormenta perfecta. Estaba en el puente de mando mientras el mapa se actualizaba. Marcadores rojos, unidades de ejecución del Consejo, se apagaban. Marcadores verdes, células alineadas con la Tierra, surgían en lugares que ni siquiera sabía que los humanos habían colonizado. Pero fueron los marcadores negros los que me helaron la sangre. Viejos proyectos de la Tierra, laboratorios de operaciones encubiertas, tecnología prohibida. Algunos tan clasificados que ni siquiera Brandt tenía autorización. Uno en particular destacaba. Proyecto Sol Hueco. Ubicación. Sector 9A3K Delta. Nombre en clave. La herida. Brandt no dijo una palabra cuando lo vio, solo lo miró como si un fantasma de su pasado acabara de susurrar su nombre. Saqué el archivo. Activo militar terrano clasificado. Estado. Terminado. Etiqueta de mando. Activa. Fuera lo que fuese, había despertado. El viaje al sector 9A3 Kelta fue como deslizarse a través de la caja torácica de un dios muerto. Nada más que satélites rotos, cascos ennegrecidos de naves perdidas y nubes de radiación que susurraban muerte a nuestros sensores. Era una zona de exclusión aérea, permanentemente sellada después de que la Tierra firmara el Tratado de Desarme del Consejo casi 50 años atrás. Excepto que ahora ese tratado estaba muerto, y la Tierra había reabierto las puertas. Salimos del hiperespacio a 2 clics de las coordenadas. Sin estaciones, sin flotas, solo una enorme estructura vacía medio enterrada en un asteroide lleno de cráteres que pulsaba con energía como un corazón durmiente. No aparecía en ningún escáner. No respondía a las llamadas. Y sin embargo, en el momento en que llegamos, se abrió. El frente se dividió en silencio como una mandíbula desencajándose, revelando un hangar iluminado por tenues luces carmesí. Me equipé con mi equipo de asalto y entramos. Lo que encontramos no era un arma. Era un recordatorio de lo que la Tierra fue una vez y lo que siempre había estado dispuesta a convertirse. Dentro, el proyecto Sol Hueco estaba vivo. No en el sentido biológico. Tampoco IA. Era algo intermedio. La estructura no era solo una instalación. Era una máquina. Una conciencia conectada a las paredes diseñada no para pensar, sino para recordar. Recordaba cada traición del Consejo, cada soldado terrano ejecutado por incumplimiento, cada tratado de paz firmado con sangre y roto en silencio. Y tenía una función. Si la Tierra es silenciada, despierta. Si la Tierra es traicionada, toma represalias. Si la Tierra alguna vez camina sola, quémalo todo. Me quedé allí mientras las paredes se iluminaban una por una, revelando estantes de prototipos de drones de guerra, humanoides,
silenciosos, elegantes, armados no con fuerza bruta, sino con tecnología de software letal adaptativo que evolucionaba en mitad de la batalla, hackeando y reescribiendo los sistemas enemigos antes de que pudieran responder. Nunca se habían usado hasta ahora. Porque ahora la Tierra había elegido la guerra, no con fanfarria, no con orgullo, sino con propósito. Y Sol Hueco iba a liderar la carga. De vuelta en el Vindicator, el capitán Brandt autorizó la activación inmediata. No se inmutó cuando le mostré lo que habíamos encontrado. Despliega 3 unidades, dijo. Reconocimiento en la sombra. Que la galaxia vea lo que enterraron. Lanzamos los primeros drones de Sol Hueco sobre la base del Consejo 472, un puesto de vigilancia oculto cerca de la franja de Galefor utilizado para monitorear a presuntos simpatizantes terranos. Nunca oímos un solo disparo, solo estática. La base quedó en silencio en menos de 7 minutos. Sin supervivientes. Solo un mensaje regresó, grabado a fuego en la pantalla central de la base. Juicio reconocido. El protocolo continúa. La noticia del proyecto Sol Hueco se extendió como la pólvora. Al principio, los medios del Consejo lo negaron. Lo llamaron propaganda, una falsa bandera. Pero luego una segunda base se apagó. Luego una tercera. La firma letal era inconfundible. Implantes de código en cada soldado caído cableados con la misma frase. Rompisteis el pacto. Ahora arded con los pedazos. La moral del Consejo se desmoronó. Batallones enteros se negaron a desplegarse contra sistemas terrestres. Jóvenes oficiales desertaron a mitad de misión. Algunos se rindieron a células alineadas con humanos en lugar de enfrentar a Sol Hueco en el campo. La Tierra no solo se había retirado de la diplomacia. Había construido un futuro donde la diplomacia ya no importaba. Un futuro diseñado para la supervivencia, no para la aprobación. Y ahora la galaxia suplicaba negociaciones. Pero la Tierra seguía en silencio. Me reuní con Brandt esa noche en sus aposentos. Por primera vez, vi algo en el que no había visto desde el principio. Cansancio, no arrepentimiento, no duda. Solo el agotamiento que llega cuando has tenido razón durante demasiado tiempo. Y nadie escuchó hasta que la sangre ya empapaba la Tierra. ¿Cómo termina esto?, pregunté. Brandt no respondió de inmediato. Caminó hacia el visor, observando las estrellas. Depende de Reeves, dijo finalmente. Él comenzó esta guerra sin decir una palabra. Si habla ahora, la galaxia lo seguirá. Y si no lo hace, Brandt se giró, con los ojos duros de nuevo, entonces seguirán al fuego. 2 días después, Reeves habló. No una transmisión, no un comunicado de prensa, solo un único mensaje entregado a cada sistema, cada especie, cada líder, del Consejo o no. Una transmisión directa desde la superficie de la vieja Tierra. Reeves estaba solo en las ruinas del antiguo Tribunal de Guerra Terrano, el lugar donde la Tierra una vez fue forzada a disculparse por la violencia excesiva durante la campaña del Vacío Ardent, donde nos llamaron monstruos, incluso mientras nuestros soldados sacaban a civiles sangrantes de los escombros en llamas. Y dijo: no abandonamos el Consejo. Nos obligasteis a salir. Nos alabasteis cuando sangramos por vosotros, luego nos avergonzasteis cuando sangramos demasiado bien. Nos llamasteis volátiles, salvajes, primitivos. Así que abrazamos lo que temíais, no para conquistar, no para dominar, sino para sobrevivir. Ya no somos vuestra arma. Somos el retroceso. Y ahora lo sentiréis. Y con eso, Reeves dio un paso atrás. Detrás de él, las legiones de Sol Hueco se levantaron del suelo. Miles de ellos de pie en perfecto silencio. Sin vítores, sin himno, solo el sonido de una galaxia recordando porque la Tierra una vez fue llamada la última nación guerrera. El Consejo se disolvió formalmente en 3 ciclos estándar. Lo que quedaba de él se dispersó en coaliciones regionales, cada una luchando por encontrar sentido en una galaxia donde la Tierra había reescrito las reglas. Algunos suplicaron a la Tierra por la reentrada. Algunos ofrecieron tratados. Algunos huyeron al espacio profundo, esperando empezar de nuevo. Pero la Tierra nunca respondió. Porque la Tierra no los necesitaba. No estábamos construyendo un imperio. Estábamos construyendo memoria.
Un legado escrito no en tratados de paz, sino en el recordatorio de que la supervivencia tiene un precio. Y la Tierra lo había pagado sola. Ahora, estábamos cobrando la deuda. La galaxia no celebró la caída del Consejo. La lloró, no por amor o lealtad, sino por miedo. Miedo de lo que vendría después. El viejo orden se había ido, quemado desde dentro, vaciado por el silencio de la Tierra y la verdad que forzó a salir a la luz. No hubo desfiles de reemplazo, ni nuevos líderes tomando tronos, solo un vacío. Y cuanto más profundo crecía el vacío, más fuerte resonaba una verdad a través de las estrellas. La Tierra no iba a volver a la mesa. No como invitada, no como sirviente, y definitivamente no como subordinada. No estábamos reconstruyendo lo que ellos tenían. Estábamos reescribiendo todo lo que ellos creían que era permanente. En las semanas que siguieron al colapso del Consejo, los sistemas comenzaron a fracturarse. Territorios desgarrados por viejas rivalidades. Deudas que habían sido suprimidas bajo la neutralidad del Consejo ahora estallaban a la superficie. No era solo política. Era supervivencia, sin filtros y fea. En el Vindicator, patrullábamos a través de los escombros. No hacíamos cumplir la ley. Ya no había ley. Hacíamos cumplir la memoria. Esa era la doctrina de Reeves. Dejar que cada sistema recordara por qué la Tierra permaneció en silencio durante tanto tiempo y qué sucedió cuando finalmente habló. Pero este silencio ahora era diferente. No era táctico. Era pesado. La sangre había sido derramada. Las mentiras expuestas. Los huesos del Consejo yacían desnudos por toda la galaxia, y ahora estábamos mirando lo que quedaba. Y seré honesto, lo que quedaba me asustaba muchísimo. La primera señal de resistencia vino de la expansión Carnari, un cúmulo de sistemas proscritos que una vez dependieron de la supervisión del Consejo para mantener a raya a las bandas de guerra rivales. Con el Consejo desaparecido, cada uno de ellos se declaró soberano, libre e intocable por la interferencia terrana. Luego comenzaron a masacrar colonias terranas. 8 estaciones perdidas en la primera semana. Sin supervivientes. Ni siquiera intentaron ocultarlo. Publicaron las imágenes públicamente, burlándose de la Tierra, desafiándonos a tomar represalias. ¿Dónde está vuestra división fantasma ahora?, se mofaban. ¿Dónde está vuestro Dios del silencio? No respondimos con Reeves. Respondimos con algo peor. El despliegue del Protocolo 7 de Sol Hueco nunca fue aprobado. Brandt no le preguntó a nadie. Simplemente leyó el informe, vio las imágenes de la ejecución, luego asintió una vez y dio la orden. El Protocolo 7 no era como las otras unidades de Sol Hueco. No eran drones adaptativos construidos para deshabilitar. Eran herramientas de final de juego, arrasadores de planetas, activos de negación de sistemas diseñados para asegurarse de que si la humanidad alguna vez perdía una guerra, no dejaría nada utilizable para sus enemigos. Lanzamos 3, no a objetivos militares, a infraestructuras. En 22 horas, cada puesto de avanzada, relé y centro de recursos Carnari se convirtió en polvo. Su puerta de transporte central se vaporizó en órbita. Sus archivos de almacenamiento profundo implosionaron bajo campos de compresión atmosférica. Y mientras sus bandas de guerra luchaban por reagruparse, les enviamos solo una señal. No de Reeves, de mí. Nos hicisteis recordar quiénes éramos. Ahora vivid con lo que nos convertimos. Nunca respondieron porque nunca tuvieron la oportunidad. Para el tercer día, la expansión Carnari fue oficialmente etiquetada como espacio perdido, inhabitable, irrecuperable, indigno de arrepentimiento. Brandt permaneció en silencio en el puente mientras se reproducían las últimas imágenes orbitales. No se inmutó, no parpadeó. Esperé un minuto completo antes de hablar. ¿Crees que fuimos demasiado lejos? Me miró, no enojado, solo cansado. Asesinaron familias para demostrar algo, dijo. Así que, nosotros demostramos lo nuestro más fuerte. Pero, ¿a qué costo?, pregunté. No respondió porque no tenía que hacerlo. Ya sabía la respuesta. Todo. El costo fue todo. Luego vinieron los acuerdos Drari. Una propuesta, no de paz, solo términos.
Provenía de una coalición de especies de nivel medio, aquellas que se habían mantenido en silencio durante el colapso. Especies que sabían que no eran lo suficientemente fuertes para desafiar a la Tierra, pero demasiado orgullosas para suplicar. Querían nuevas rutas comerciales, un consejo, esta vez liderado por terranos, una estructura de mando compartida, un futuro donde el pasado fuera perdonado y la unidad fuera el premio. Lo llamaron la Reforma. Le llevé el mensaje a Brandt personalmente. Lo leyó 2 veces, luego me lo entregó y dijo, «Tú decides». Eso me sacudió. ¿Yo? Has visto más que la mayoría. Dijo, estuviste allí cuando Reeves desapareció. Viste a Sol Hueco despertar. Has estado en el terreno. Dime, ¿lideramos esta galaxia o la dejamos ahogarse en su independencia? Tardé un día entero en responder. Y cuando lo hice, no elegí ninguna de las dos. No nos unimos a la Reforma. Tampoco la desmantelamos. Les dimos exactamente lo que la Tierra le dio al Consejo décadas atrás. Acceso a tecnología terrana con límites. Permiso para comerciar con estricta supervisión. Ningún asiento en ninguna mesa. Ninguna bandera compartida y ninguna ilusión. La Tierra no iba a ser su salvadora. Íbamos a ser su recordatorio. ¿Queréis paz? Mantenedla vosotros mismos. ¿Queréis fuerza? Ganáosla. ¿Queréis guerra? Intentadlo solo una vez. Lo que siguió fue el surgimiento de la zona del vacío, un nuevo territorio neutral, no afiliado, no regulado, no perdonado, un lugar para exiliados, independientes, parias terranos y remanentes del Consejo tratando de sobrevivir sin lealtad. Algunos pensaron que la Tierra lo destruiría, pero Reeves envió solo un mensaje. Dejad que construyan lo que quieran. Seguiremos aquí cuando se rompa. La zona del vacío se convirtió en una paradoja. Parte mercado negro, parte revolución cultural, parte tablero de ajedrez de la Guerra Fría. Y no pasó mucho tiempo antes de que los agentes terranos comenzaran a operar dentro. No para vigilar, para observar. Esa era la nueva fuerza de la Tierra. Presencia. Ya no necesitábamos imperios, solo ojos. Y la certeza de que si alguien se movía contra nosotros, nunca más se movería. La galaxia finalmente se estabilizó, no a través de la unidad, a través de la disuasión. Todos habían visto lo que la Tierra podía hacer cuando se marchaba. Ahora estaban aterrorizados de ver lo que podría hacer si alguna vez regresaba. Todavía había chispas de rebelión. Viejos fanáticos del Consejo que creían que la Tierra había corrompido la galaxia. Científicos renegados que querían revivir los programas de señores supremos de IA del Consejo. Cultos marginales que adoraban a Sol Hueco como un dios de la ira. Les dejamos gritar. Les dejamos reclutar. Les dejamos soñar. Y luego, cuando fue el momento adecuado, apagamos sus estrellas. Reeves nunca fue visto de nuevo. Algunos dicen que murió después de su discurso final, contento de dejar que el silencio de la Tierra hablara por sí mismo. Otros dicen que todavía comanda la división fantasma desde algún lugar en la profunda oscuridad donde la luz no puede llegar y los secretos duermen con sus armas. Yo creo que se convirtió en el silencio mismo. No un hombre, ni siquiera un mito. Solo la respuesta final a una pregunta que la galaxia nunca dejó de hacer. ¿En qué está dispuesta a convertirse la Tierra cuando el resto de las estrellas le dan la espalda? Y la respuesta, todo lo que temen, y nada para lo que están preparados. Nos llamaron la generación de las cenizas, nacidos después de la caída del Consejo, criados a raíz del silencio de la Tierra bajo la larga sombra de Sol Hueco y el ajuste de cuentas de Reeves. No crecimos con historias de diplomacia o tratados. Crecimos con advertencias, con monumentos a colonias borradas del mapa, con protocolos grabados en los sistemas escolares como mandamientos religiosos. No confíes en promesas que vienen con paz. No hables por la Tierra a menos que estés dispuesto a matar por ella. El silencio no es retirada. Es contención. Y la contención termina cuando olvidan lo que hemos hecho. Mi nombre es Calren. Nacido en órbita sobre la estación Bastión Terrana. Entrenado en un mundo que nunca olvidó la guerra, incluso cuando dejó de librarla. Nunca vi el Consejo, nunca me incliné ante él, nunca hablé con un no humano sin tener la mano cerca de un arma. No estaba orgulloso de eso,
pero tampoco lo lamentaba, porque los que vinieron antes que yo nos habían dado algo raro, no la victoria. Disuasión. Y la disuasión, aprendí joven, es una prisión hecha de miedo. Y alguien tiene que vigilar la puerta desde dentro. Fui asignado al puesto de vigilancia terrano de 7, una roca fría situada en el borde lejano de la deriva LUM, una zona muerta de espacio estático donde nada se movía, nada crecía y ninguna señal pasaba limpiamente. Nadie quería este puesto. Pero por eso exactamente me enviaron allí. No como castigo, como una prueba. Verás, el Comando de Defensa Terrano no asciende por años de servicio. Asciende por cómo manejaste el silencio. Y de 7 estaba hecho de nada más que silencio. 3 torres enterradas en la corteza de la luna. 12 personas, 4 drones, un cañón orbital que no se había disparado en una década. No estábamos allí para luchar. Estábamos allí para observar. Porque algo había cambiado en los últimos años. Los sistemas ya no colapsaban. Se estaban oscureciendo. No políticamente, literalmente. Colonias enteras apagadas. Sin restos, sin rastros de radiación, sin supervivientes, solo vacío. Como si hubieran sido desescritas. El Consejo habría culpado a los piratas. Reeves habría enviado a Sol Hueco. Pero Reeves se había ido. Y Sol Hueco se había quedado en silencio. Comenzó con una señal apenas detectable, enterrada bajo capas de distorsión. Estaba haciendo un turno de noche revisando anomalías de deriva de escaneo de largo alcance cuando parpadeó en los espectros inferiores. Demasiado débil para el audio, demasiado irregular para ser un código. Pero no era aleatorio. Esa fue la parte que me heló. Tenía forma, intencionadamente rota. Aislé el patrón, lo comparé con cada árbol descifrado conocido en los archivos de la Tierra. Una coincidencia. Un antiguo código de socorro de la Terra Preconcejo, datado casi 400 años antes de que el Consejo siquiera descubriera la Tierra. Clasificado, olvidado, hasta ahora. Lo informé inmediatamente a Central. No respondieron. Esperé 3 horas, luego 6. Luego todas las comunicaciones se cortaron. No interferidas. Cortadas. Y entonces las estrellas comenzaron a apagarse. Al principio, pensamos que era un problema de energía. Luego revisamos las ópticas de respaldo, luego las lentes de luz dura, y todavía no había estrellas. El cielo sobre nosotros, una vez abarrotado de sistemas, de naves, de rutas comerciales y rastros de satélites, ahora estaba vacío, como si alguien hubiera despegado la galaxia de la realidad y nos hubiera dejado mirando un vacío pintado. 3 de mi tripulación lo perdieron. Uno intentó romper la esclusa de oxígeno solo para respirar algo real. Lo detuvimos, pero el daño estaba hecho. Algo estaba sucediendo. Algo para lo que ningún protocolo nos había preparado. Algo más antiguo que el silencio de la Tierra y más fuerte que su venganza. Iniciamos los protocolos de retirada y activamos la baliza de núcleo profundo, un ping de emergencia de último recurso conectado a cada instalación militar terrana a través de las estrellas. Tardaría 23 horas en llegar al punto de retransmisión más cercano. Pero una vez que lo hiciera, el comando central sabría que D7 se había apagado. Esa era nuestra única jugada. Y mientras esperábamos, llevé al equipo a las catacumbas. Antiguos subniveles excavados bajo D7 antes de que yo naciera. Nadie los usaba nunca. Demasiado viejos, demasiado peligrosos. Pero ahora era nuestra mejor oportunidad de sobrevivir a lo que fuera que viniera. Porque algo venía. Podíamos sentirlo en el metal, en los cambios de presión, en la repentina y profunda comprensión de que no estábamos solos. Ya no. Encontramos la antigua cámara del archivo negro en el subnivel 3, sellada desde el colapso. Dentro había archivos bloqueados tras escaneos de retina y claves de ADN, antiguos protocolos terranos, documentos heredados de las primeras guerras de contacto, y un maletín sin marcar, pesado, frío, zumbando con energía. Lo abrí. Dentro había una esfera, negra, pulida como obsidiana con vetas de luz roja pulsando en su superficie. Sin manual de instrucciones, sin interfaz, pero una palabra grabada en su base. Nuyorn. No entendí lo que significaba. Pero en el momento en que la toqué,
pulsó y todo en D7 se apagó. Cada pantalla, cada luz, cada soplo de gravedad artificial se fue. Y luego la voz, no a través de altavoces, no desde fuera, dentro. Mi cabeza, mi sangre. Has visto el borde. Ahora elige la caída. Dejé caer la esfera, pero la voz no se detuvo. Nos habló a todos. Algunos gritaron, otros colapsaron. Un hombre se puso una pistola en la cabeza y susurró, los veo. Me recuerdan. Luego apretó el gatillo. No murió. Simplemente desapareció. Se fue. Sin sangre. Sin sonido. Como si nunca hubiera estado aquí. Y fue entonces cuando entendí que esto no era un arma. Era una llave. Y algo acababa de usarnos para abrir la cerradura. El cielo sobre D7 se iluminó, no con luz, con ausencia. Una onda rasgó las estrellas, no como una explosión, sino como una inversión, como si la realidad hubiera sido copiada, editada y pegada mal. Y en esa grieta, entraron. No tenían nombres, no hablaban, no volaban, simplemente reemplazaban. Un segundo no había nada. Al siguiente estaban ellos. Formas que no proyectaban sombras, movimientos que no obedecían a la física, no alienígenas, no invasores, descreadores. Y no estaban aquí para conquistar. Estaban aquí por la mentira. La que la Tierra se contó a sí misma después de la caída del Consejo. Que el silencio era suficiente. Que la venganza podía protegernos. Que Sol Hueco era la espada final. Pero esto era más antiguo. Esto era lo que vino antes de que las estrellas tuvieran nombres. La baliza de emergencia se activó 30 segundos antes del colapso final. Me quedé atrás para enviarla. Observé cómo la estación D7 se derretía en la irrealidad. Vi mis propias manos deshacerse. Grité, pero ni siquiera ese sonido logró salir. Y justo antes de perderlo todo, vi un último mensaje aparecer en la consola de emergencia. Recibido. Respuesta iniciada. Código Reeves 01. Estado, despertando. Los descreadores no eran una especie. No eran una civilización ni un imperio rebelde ni una antigua IA perdida en el espacio profundo. Eran la corrección, una purga, lo que viene después de que la memoria falla y el universo comienza a olvidarse a sí mismo. Y nosotros, humanos, terranos, guerreros de la venganza y la contención, solo nos quedaba una cosa. Reeves. Cuando la baliza de emergencia de D7 llegó a la Tierra, el mundo no respondió con pánico. Respondió con protocolo. En el lado lejano del polo sur abrasado de la vieja Tierra, deshabitado desde hace mucho, mantenido en silencio bajo bóvedas negras de acero sellado, el proyecto Lázaro se activó. Sin discursos, sin alertas rojas, solo 3 palabras en cada red militar terrana. Reeves está despierto. No había muerto. No había desaparecido. Había entrado en latencia. Puesto en criosuspensión en caso de que las estrellas alguna vez se quedaran verdaderamente en silencio. No por traición, no por guerra, sino por borrado. Ahora el borrado había llegado, y Reeves se había levantado. Desperté en una estación médica terrana en órbita baja. Mis últimos recuerdos de D7 como fragmentos clavados en mi cráneo. Debería haber muerto. Todos deberíamos haberlo hecho. Pero de alguna manera me sacaron. Lo que quedaba de mí, de todos modos. El 3% de la estación permanecía en el espacio real, me dijo el doctor. Ahí es donde te encontramos. Apenas respirando. La tecnología de Sol Hueco aisló tus constantes vitales. No pedí un rescate, grazné. No tuviste que hacerlo, dijo. Reeves te oyó. Vino a verme personalmente. Reeves, el hombre, el mito, el motor frío que una vez rompió una galaxia sin disparar una flota. No parecía más viejo. Parecía vaciado, como alguien que ha visto el borde de todas las cosas y ha aprendido a caminar sobre él. Se paró junto a mi cama sin hablar durante lo que pareció una hora. Luego, finalmente, ¿los viste? Asentí. No están vivos, susurré. Son otra cosa. Reeves bajó la mirada. Son lo que el Consejo despertó cuando empezaron a reescribir la verdad. No lo entendí. Así que me explicó, antes del Consejo,
Antes de la Tierra, hubo otras civilizaciones, especies enteras que surgieron, prosperaron y luego desaparecieron sin guerra, sin plaga, sin aviso. No dejaron ruinas. No hay ruinas porque fueron borradas por los descreadores. Entidades que no invaden, eliminan realidades, identidades, historia. No matan, desescriben. El Consejo, en su arrogancia, encontró rastros de ellos. Datos oscuros dejados por especies que ya no existen. En lugar de retirarse, insistieron. Enviaron sondas, señales, desafíos. Le mintieron a la Tierra sobre lo que encontraron. Le mintieron a Reeves. Pero la Tierra siempre estaba observando. Y Reeves estaba esperando. No luchamos contra esto con flotas, dijo Reeves. Entonces, ¿cómo? Pregunté. Me miró como si ya debería saberlo. Luchamos con identidad. Esa noche, Reeves convocó al último cuerpo de mando superviviente de Sol Hueco. 12 miembros, todos nacidos en la Tierra, todos seleccionados a dedo décadas atrás, antes del colapso del Consejo. Cada uno de ellos había estado escondido, durmiendo dentro del último sitio clandestino de la Tierra. Ahora estaban de pie alrededor de una mesa, mirando un mapa estelar que parpadeaba lentamente hacia el olvido. 77 sistemas perdidos por el colapso descreador. Sin restos, sin llamadas de socorro, sin memoria. No necesitábamos armas. Necesitábamos un recordatorio. Eso es lo que Reeves nos dijo. Lo único que los descreadores no pueden borrar es lo que elegimos recordar, dijo. Y la humanidad lo recuerda todo. Fue entonces cuando lo ordenó. Operación Eco Final. El plan era brutal. Incrustaríamos transceptores de memoria viva dentro de unidades de Sol Hueco y los lanzaríamos a cada sistema cerca de la actividad descreadora. Cada transceptor era un núcleo delegado. Almacenamiento de datos incrustado con recuerdos humanos, no archivos. Experiencias. Soldados muriendo con nombres en sus labios. Padres abrazando a sus hijos antes de subir a las naves de escape. El primer beso en Marte. El sonido de la lluvia de la Tierra. Reeves creía que si podíamos inundar la realidad con memoria humana cruda y sin filtrar, podríamos ralentizar el colapso, darle a la galaxia la oportunidad de recordarse a sí misma. Y quizás, solo quizás, recordar a los descreadores que algunas historias luchan por no ser olvidadas. Me ofrecí voluntario para el primer lanzamiento, no porque fuera valiente, sino porque estaba harto de ver a otros cargar con el silencio. Me implantaron el núcleo transceptor directamente en el pecho, sincronizado con mi columna neural, cableado a los latidos de mi corazón. Si moría, mis recuerdos harían eco. Si vivía, se multiplicarían. Antes del lanzamiento, Reeves me entregó un solo objeto. Una moneda de plata terrana, tan antigua como el tiempo, grabada con la última frase aprobada por el Gobierno Unido de la Tierra. Permanecemos en silencio, pero nunca desaparecemos. La caída en el espacio descreador fue como sumergirse en estática. El tiempo se fracturó. Vi el pasado, el presente, los gritos de sistemas perdidos, la risa de mi tripulación muerta, el amanecer sobre la Tierra a través de la cúpula agrietada de la estación Bastión. Y entonces los vi. No cuerpos, no naves, solo ausencia con forma de consecuencia. Se acercaron a mí y abrí mis recuerdos. Mi padre enseñándome a arreglar una bobina de fusión. Mi primera prueba de vuelo fallida. El olor a óxido en un hangar terrano. La voz de mi madre tarareando una nana que ningún alienígena entendería jamás. Y en ese momento, el vacío vaciló, no porque me temiera, sino porque me sintió. Y sentir es el primer enemigo del olvido. Siguieron otros transceptores. Cientos, miles. Recuerdos humanos lanzados como antorchas a una cueva donde ninguna estrella se atrevía a brillar. Y lentamente, el colapso se ralentizó. El avance de los descreadores se detuvo, no se detuvo por completo, pero se estancó lo suficiente como para que las especies recordaran que la Tierra no era un monstruo. Era un espejo de la pérdida, de la lucha, de la supervivencia. Y en ese espejo, volvieron a ver sus propias historias. La última vez que vi a Reeves, estaba preparando el núcleo final, no para la guerra, para sí mismo.
Un archivo completo de cada operación, cada sacrificio, cada silencio que había soportado. ¿A dónde vas?, pregunté. Miró hacia el cielo, ahora parpadeando con luz de nuevo. ¿Dónde pertenezco?, dijo. A los lugares que incluso los fantasmas temen. Se colocó el núcleo en su propio pecho y luego, sin fanfarria, sin ceremonia, caminó hacia el vacío, solo, desarmado, sin remordimientos, solo un hombre llevando la memoria a la extinción, desafiándola a parpadear primero. Nunca más supimos de él. Pero a veces, en sistemas al borde del olvido, donde las estrellas se atenúan y los planetas sueñan con desaparecer, se reproduce una señal. Una voz, no una amenaza, un recordatorio. Nos rompisteis. Sobrevivimos. Nos silenciasteis. Recordamos. Nos borrasteis. Todavía estamos aquí. Somos la Tierra. No olvidamos.